Bienvenidos a Cuarta Dimensión, un nuevo podcast producido por Warasnet, donde hablamos sobre el misterio, lo paranormal y temas más allá de nuestro entendimiento. Aclarar que nosotros no tenemos la verdad de todos los temas que tocamos aquí y simplemente damos nuestra opinión a partir de las experiencias vividas. Les habla Gonzalo Arana y quien me acompaña es Adrián Suárez. Misterios bajo el agua. Cuarta Dimensión, un podcast producido por Warasnet. En el programa de hoy les traemos misterios bajo el agua. Hemos traído algunos casos peruanos que no son tan conocidos, ¿no? Sí. Que incluso en esta investigación que hemos hecho, nosotros ahí nos hemos sorprendido y eso es muy genial. Pero vamos a empezar con algo que no es tan peruano, pero lo hemos traído por un personaje en especial, sobre todo acá de Huaraz, ¿no? Claro, un personaje que está bastante relacionado con esta historia y ha sido una figura bastante conocida, bastante significativa para la historia ancashina en general. Exacto. Y bueno, te traigo la conspiración del Titanic. Vamos a hacer un breve relato. En 1902, la British White Star, financiado por JP Morgan, que es un reconocido financiero, al ver que no podían igualar la velocidad de otros barcos, idearon los barcos de clase olímpica, que serían grandes y lujosos. Se encargaron 3 barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. En sus primeros viajes fue todo un éxito, pero en su quinto viaje el barco chocó con un barco militar. El Olympic fue dañado gravemente, aunque pudo volver al puerto, y un juicio más tarde haría responsable al White Star por el accidente, lo cual no les podrían con esto cobrar el seguro. Posterior a esto se crea el Titanic, pero, y acá viene la conspiración, es de que el Olympic, que ya había sido dañado, lo hicieron pasar como el Titanic. Y el Titanic lo hicieron pasar como el Olympic. Entonces mandaron al Olympic dañado, disfrazado de Titanic, al mar, ¿no? Lo cual, como ya sabemos, posteriormente sufrió un accidente y se perdió la vida de muchos, ¿no? Y bueno, hablando del personaje ancashino que traemos, que es Santiago Antúnez de Mayolo, se cuenta que Santiago Antúnez de Mayolo estaba en un viaje por Nueva York y él es un profundo interesado por los temas tecnológicos, ¿no? Y se dice que le habían dado una invitación para ir al Titanic, pero que Santiago no tuvo el dinero necesario para poder ir a este viaje, ¿no? A este crucero. Y ya, esa es la conspiración del Titanic. No sé qué opinas. Sí, he escuchado bastante de este caso también mientras investigaba, de que realmente el Olympic tenía un agujero que había sido parchado por simplemente soldaduras básicas, y que incluso en las fotos que se han tomado antes de que la gente aborde, se puede ver claramente de que hay como que una parte que se nota que está parchada, ¿no? Claro. Y tal vez tenga mucha razón eso, ¿no? De que ellos hicieron ese cambio de barcos para poder cobrar un seguro y poder recuperar el dinero que ya habían perdido durante todo el juicio, ¿no? Otro dato también es de que el Olympic tenía 18 ventanas y el Titanic tiene 16. Y cuando tú ves las imágenes del barco que está hundido, tiene 18 ventanas, cuando supuestamente debería tener 16. Entonces, yo, bueno, al menos en ese sentido, no sé si tú creas en estos temas donde millonarios hacen todo esto para salir beneficiados, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que sí podría haber un poco de manipulación del hombre, porque recordemos de que estos barcos son gigantescos. Claro. Y la inversión que hay detrás de todo esto, incluso actualmente en los cruceros, es tremenda, ¿no? Y Claro. no me sorprendería de que hayan querido hacer una jugada así para, quizá no para hundir y que todo termine en tragedia, pero sí para decir, oye, ha sufrido un imperfecto, todo, pero hemos logrado evacuar, ¿no? Quizá poco a poco las cosas fueron escalando y se les salió de las manos, ¿no? Y terminó Claro. como ya todos lo conocen. Porque también, como pueden ver, los que han visto la película también, el Titanic
el último. También hay uno antiguo, si no me equivoco, del 97, que es una película antigua también. En ambos coinciden que no había muchos barcos salvavidas, ¿no? Entonces también se dice de que ¿por qué no había muchos cuando podían llevar más, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo también creo que puede haber un poco de manipulación. Sé que no viene el tema ahora porque estamos hablando de temas que va a ir relacionado al mar y temas así de ríos y eso. Pero por ejemplo, algo similar se habla de las Torres Gemelas, ¿no? Que también es por cobrar un seguro y que incluso hay videos donde se ve que ya explota una especie de bomba antes que el avión choque. Entonces es como que no sé, yo no sé si creer tanto en que los millonarios puedan llegar a matar a tanta gente por cobrar un dinero, pero existe gente mala y hay gente que puede llegar a ser capaz de eso, ¿no? Claro, incluso bueno, saliendo un poco del tema con lo que es de las Torres Gemelas, también hay una conspiración que dice que fue todo ejecutado por el mismo gobierno, pues para justificar ya posteriormente una guerra, una invasión, ¿no? Puede que sí realmente hay intereses políticos detrás, pero no creo que ya sean tan despiadados al nivel de cobrar tantas vidas inocentes, ¿no? Claro. Es difícil de creer, ¿no? En ese sentido. Y lo mismo pasa con el Titanic, ¿no? Que obviamente es millonario, ¿no? Todo el gasto que se hizo, sobre todo en esa época. O sea, son, como conté al principio, son barcos de clase olímpica, ¿no? Entonces, o sea, que sea un accidente ya puede ser, pero creo yo que pudo haber sido un accidente que se pudo evitar. Claro, y también. Entonces ahí ya depende de cada uno también, ¿no? Si piensas que solo fue un accidente, genial, es válido. Eso al menos es lo que la realidad nos dice, ¿no? Como tú dijiste al principio, no tenemos la verdad, pero la verdad supuesta dice que fue un accidente nada más. Pero hay otra parte que dice que fue todo planeado, ¿no? Así que cada uno es dueño de su verdad y se quedará con la mejor versión, ¿no? Claro, se queda ahí en el velo del misterio, qué es lo que va a pasar. Claro. O qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Claro. Ahora pasando a un tema un poco más misterioso, más enigmático podría decirse, vamos a pasar a un caso que sucedió en Pucallpa, donde un joven de 16 años asegura haber sido secuestrado por una sirena, ¿no? Estos míticos seres que han aparecido desde que se inventaron los barcos. Múltiples marineros afirman haber visto a estas hermosas mujeres, ¿no? Y haber sido seducidos por ellas. La historia narra lo siguiente. El joven de 16 años vio a una mujer con cabello largo y brillante en el río Ucayali, y ella le ofreció darle una mejor vida que si él se iba con ella. El joven cuenta que entró a las aguas y que en el fondo vio una especie de ciudad. Él cuenta que estuvo 7 segundos en el agua, pero en la tierra habían pasado 7 días. Muchos pescadores de la zona cuentan que las sirenas se les puede ver cuando hay luna llena y que la luz de la luna hace que el cabello les brille y que nunca se les ve la cara, y muchos pobladores creen que en realidad se tratan de un demonio que habita en las aguas de su ciudad. La madre del joven cuenta que su hijo parecía poseído y que se movía con su pecho por el piso y juntaba sus piernas como un pez lo haría para moverse fuera del agua. Sí, pueden investigar más. Existe un reportaje sobre este joven. A mí me cuesta creer un poco. Siento que el joven tal vez ha pasado por temas o trastornos fuertes, porque cuenta que se alejó por ir a trabajar de su familia y le pasó esto, ¿no? Si ustedes ven las imágenes también, voy a dejar el link acá. Si están en YouTube, voy a dejar el link abajo. Se ve que el joven está ido, ¿no? Como que no tiene idea de dónde está y no sabe como que qué decir, y es medio extraño, ¿no? Claro, viendo las imágenes uno podría decir que quizás sufre alguna enfermedad mental o algún desorden o algo está ocurriendo en su cabeza, algo que no es normal, ¿no? No es saludable, mejor dicho. Claro. Y yo tengo una pregunta, Gonza. ¿Tú crees que existan las sirenas? Las sirenas como tal no creo que existan, pero tal vez existan criaturas que aún no hemos descubierto y que habiten en el fondo del mar, porque cada cierto tiempo los científicos nos sorprenden descubriendo calamares con tentáculos gigantes, peces transparentes,
peces que brillan en la oscuridad, etcétera, y que se han desarrollado de maneras diferentes en la profundidad. Y puede que tal vez haya una especie de sirena, por así decirlo, ¿no? Que tenga características antropomorfas, humanoides, pero que no necesariamente sea un ser racional o estos seres mitológicos que nos han contado durante tantos años. Claro, en Discovery hay un falso documental. Por si no saben, muchos History y estos canales de televisión por cable hacen falsos documentales, ¿no? Que es ciencia ficción. Claro, de vez en cuando hacen unos documentales falsos, ¿no? O con teorías que son un poco más descabelladas, por así decirlo. Entonces, yo me acuerdo de haber visto este documental donde básicamente hablan de un varamiento que hubo de ballenas en el 2004 en Washington. Yo investigué un poquito para ver qué ciertas cosas de verdad hay en el documental, y el varamiento sí fue cierto, ¿ya? Pero solo se encontraron ballenas y tortugas varadas. Después se habla de un supuesto video donde 2 niños encuentran a una sirena, ¿no? El video también está en YouTube, pero es muy falso el video, no parece real. Pero lo que sí puedo llegar a coincidir y decir puede ser es que en este documental hablan de una teoría de que nuestros antepasados, como sabemos, esta teoría de la evolución, pasaron de la tierra al mar, ¿no? Al ver que también había comida ahí, pescados que salían, ¿no? Del mar hacia la tierra, y estos primates entraron al mar y fueron evolucionando dentro del mar, y es por eso que, si bien es cierto, no llegan a ser racionales y no nos hablan que son sirenas bonitas o que van a cantar, hablan de sí una especie de humanos que se adaptó dentro del mar y que dentro del mar cazan a peces y han hecho su vida ahí, ¿no? Lo cual, o sea, si te pones a pensar, sí podría ser, ¿no? Claro, eso sí sería un poco más posible por la teoría de la evolución y porque hay diversas especies que poco a poco se van descubriendo, que incluso han ido desapareciendo, ¿no? Claro. Así que sí podría ser reales. Porque incluso, hablando un poco así, en general, el oso polar, por ejemplo, puede estar en el mar nadando y buscando peces durante un buen tiempo y tiene una resistencia impresionante, ¿no? Y dices, estos primates en su momento, ¿por qué no? ¿Por qué no haber desarrollado branquias o algún sistema para poder aguantar más bajo el agua? Y otra cosa también que justo comentaba con Jimmy antes de grabar, es de que hay veces que la gente trata de explicar estas cosas con lo mitológico, ¿no? Que cuando no encuentras una explicación científica, ya te vas a lo mitológico, ¿no? Ya, como tú has mencionado, el calamar gigante es el kraken, o un tiburón blanco que es más grande de lo normal, le llaman el megalodón, o cosas así, ¿no? Entonces, lo de la sirena, acá yo encuentro una base científica, ¿no? Que son humanos que evolucionaron dentro del mar. Y sí, podría ser. O sea, es como que ya hay que dejarlo también un poco a la imaginación. Claro. Sí, o sea, hay un lado científico y un poco de imaginación también, así que genial. Y volviendo al caso de este joven, ¿sabes algo que me llamó la atención? Es que la gente que está a su alrededor, o bueno, de ese pueblo, tratan como demonio, ¿no? A la sirena, como si fuera un demonio de las aguas. Y incluso al chico, un padre lo exorciza, algo así, ¿no? Sí, creo que también es porque el mito de las sirenas es como que ellas atraen a los marineros, pero para que choquen o para comérselos, ¿no? Claro. Simplemente cantan y los hipnotizan, y ya cuando ellos están bajo ese trance, ya pues es más fácil cazarlos. Claro. Sí, y muchos pescadores dicen haberlo visto, así que algo habrá, no sé. Claro, tal vez un animal que tenga un estilo de caza más nocturno, ¿no? Y que ellos lo asocien ya con una sirena o con esos seres demoníacos que viven bajo el agua. Exacto. Y hablando de monstruos marinos o de estos seres extraños, hemos traído el monstruo marino de Cañete, que es un caso que yo también recién me entero, la verdad. No había escuchado de esto antes.
Y bueno, se dice que a fines del siglo XIX se creó el periódico El Mercurio Peruano, donde impartían conocimiento y recibían cartas de la gente para compartir comentarios, historias y más. El 26 de diciembre de 1790 llegó una carta rara donde dice: quiero comunicarte una noticia rara. Estos días en la costa de Cañete se han dejado ver animales y hay una que parece una viuda de velo negro largo con cara de foca y pecho blanco. Ahora, estas características suenan como una ballena o una orca, ¿no? Así es. Pero recordemos que en ese tiempo ya se conocía Claro, todos los cetáceos. Claro, pues. muchas culturas ya antiguas que vivían en los bordes en la costa, mejor dicho, Claro. ya conocían a las diversas especies que ellos veían, ¿no? Las habían dibujado, las habían hecho cerámicas, etcétera. Y esta criatura no concordaba pues con lo ya existente, y eso es lo que genera bastante intriga en este corto relato, porque es solo una carta y de ahí nunca más se volvió a hablar del tema, ¿no? Claro. Pero el que redacta afirma de que muchas personas se asombraron, de lo que hablaban, se lo contaron a múltiples personas, y no ha sido tan investigado acá en el Perú, ¿no? Nosotros recién también lo acabamos de encontrar mientras investigábamos un poco sobre este tema. Sí, y yo me pregunto qué habrán visto, ¿no? O sea, porque cuando dice como que una viuda de velo negro largo, ahora regreso un poco al anterior y tal vez pudo haber sido una sirena, ¿no? Claro, pudo ser una sirena. Pudo haber sido una sirena. Porque claro, un velo negro largo nos imaginamos como una aleta grande o cabello, Claro. tal vez, ¿no? Que puede haber sido. Pero también pudo haber sido una foca que haya sido víctima, no sé, de haberse quedado atracada con una red o algo, ¿no? Quién Claro. sabe, tal vez por la época y por la superstición que existía en ese entonces, pudieron decir que era un demonio marino, ¿no? Claro, y lo raro también es que hay poca información, ¿no? O sea, Sí, solo es una carta nada más que enviaron a este periódico Mercurio Peruano, que incluso este periódico era para, si no me equivoco, exponer cosas, ¿no? Ajá, una evaluación más científica, Ajá. por así decirlo, ¿no? Y exponer diferentes cosas, conocimientos, así, de un grupo llamado Los Amantes Peruanos, si no me equivoco. No recuerdo yo tampoco. Sí, era un grupo de peruanos donde compartían información y ya pues, ¿no? Entonces crearon este periódico y la gente enviaba todo lo que querían poner y ellos lo ponían, ¿no? Y esta carta es la que más resaltamos nosotros por el tema del misterio, ¿no? Por qué habrán visto en ese momento en Cañete, y aparte que nunca más se volvió a hablar de eso, ¿no? Claro, otro dato interesante es que también en esta zona de Cañete mucha gente asegura haber visto ovnis, cosas raras entrando y saliendo del agua, y sería chévere algún día poder ir a investigar estas cosas y ver si Claro. es que tenemos la suerte de captar algo con nuestros propios ojos o nuestras cámaras, ¿no? Claro. Pues sí. Y bueno, el último... Y bueno, ya para ir finalizando, el último caso que tenemos es la ciudad perdida en el mar del Callao. Esta es una historia, algo así a lo Atlantis, como la Atlántida más o menos, que nos narra lo siguiente, ¿no? Que se encontraron columnas y ruinas talladas en el Pacífico, e incluso una prestigiosa revista Science News mostró estas fotos. Se habla de un antiguo continente llamado Mu, que existió cerca de nuestro mar y que con un terremoto hizo que este desapareciera. También se habla que era parte de la isla San Lorenzo y que parte de esta isla se hundió y lo dejó solo en el mar como una isla, y los restos arqueológicos pues se perdieron para siempre en las profundidades. Así es. Lo de las fotos es cierta, o sea, para que salga en una revista tan prestigiosa como el Science News, obviamente tuvo que haber una investigación previa, ¿no? No es necesario hablar como el Atlantis, que es una ciudad perdida, Claro. pero tal vez sí son, no sé, rezagos, ¿no? Se habla mucho también de terremotos de ese entonces en Lima, y que lo curioso es que estas columnas y ruinas están talladas, Ujú. o sea, hay intervención humana. Claro, yo creo que sí existen las ciudades que han sido tragadas por el mar o islas, porque podemos ver el caso de Venecia, por ejemplo, Claro. que es una ciudad que
se hundió prácticamente, ¿no? Porque vemos que los edificios nunca han sido construidos como para que queden así como casitas flotantes, sino que era una ciudad normal y que poco a poco se fue hundiendo hasta lo que conocemos y que algunos presumen que quizá en algún punto se termine de hundir. O el caso de México, por ejemplo, que la Ciudad de México tenía muchos canales que hacían que parezca Venecia, pero cuando llegaron los españoles, ellos lo que hicieron es drenar el agua y desde entonces México se ha hundido 5 centímetros en el agua, ¿no? Claro. Y todo esto también se relaciona mucho a la ciudad perdida de la Atlántida, que es una historia de Platón, ¿no? Si no me equivoco. Sí, él fue quien comenzó con eso. Pero creo que la gente le gusta irse al misticismo, ¿no? Sí. Y yo entiendo, porque eso es emocionante, ¿no? Es como que dices, wow, ¿por qué pasó esto, no? ¿Qué habrá pasado? O esto, o no sé, como que ¿por qué se hundió? ¿Qué había ahí, no? Claro. Pero no sé, o sea, yo creo que también son desastres naturales que pueden ocurrir y pueden pasar ahora también. Claro, incluso vemos que cuando el mar se sale, jala todo lo que está en la costa, ya sea autos, gente, todo lo que encuentra, ¿no? Sí, exacto. Y no es tan descabellado pensar de que esas zonas costeras se han ido hundiendo cada vez más, o un fuerte cataclismo como este arrastró todo, o hundió todo. Un maremoto, ¿no? Claro, que un puede maremoto. pasar. O último, ahora que pasó la del volcán, de acá en Perú el mar se salió, ¿no? Sí, entonces, el mar se salió y... yo creo que la naturaleza en sí es... tenemos que tenerle mucho respeto. Claro, es salvaje, es inclemente la naturaleza. Entonces, yo creo que son cosas que pueden pasar. Y relacionarlo al misticismo es lo que tal vez la persona puede hacer en el momento cuando no encuentra una explicación lógica. Claro, porque si nos centramos en el mito de Platón sobre Atlantis, era como que ellos estaban más avanzados tecnológicamente, tenían autos voladores, etcétera. Incluso si han visto una película de Disney, también narran, ¿no?, que ellos tenían una conexión mística con sus dioses y podían hacer que las cosas floten, etcétera, ¿no? Y ya ahí va un poco más el misticismo, ¿no?, de la gente, de darle una explicación. Entonces, tal vez se desapareció porque los dioses estaban celosos o molestos o qué sé yo, ¿no? Claro, porque también del lago, hablando un poco de Perú también, es un caso que íbamos a traerlo, pero no nos pareció tan adecuado, que es la supuesta base extraterrestre del lago Titicaca, donde sí hay restos arqueológicos bajo el agua del lago, pero creo yo que es parte también de la cultura que habitó ahí, ¿no? O sea, se pueden encontrar restos de cerámicas, etcétera, pero no necesariamente quiere decir que han estado viviendo ahí, ¿me entiendes? Claro, porque también, bueno, nosotros no somos arqueólogos, pero sí sabemos que las costumbres, etcétera, son bastante distintas y variadas en el Perú, y podría ser que quizá como ofrenda para el lago tirarle cerámicas, objetos de oro, no es tan descabellado pensarlo, ¿no? Exacto, y ahora llevarlo a que es una base ovni porque dice en el lago Titicaca se ve luces, etcétera, ya no sé, como que se desviaron un poco, ¿no? Al menos, o sea, si tal vez lo relacionamos con Manco Cápac, Mama Ogi, que salieron del lago Titicaca y forjaron todo esto, ya como que tal vez ya por ahí puedes pensar algo, ¿no? Claro. Pero llevarlo hacia otros temas también ya como que complica también un poco la investigación. Sí, le da un sesgo más místico, ¿no? Y no ayuda a realmente esclarecer qué está pasando. Exacto. Y bueno, esos serían los 4 casos, ¿no?, que hemos traído el día de hoy. Hemos querido cambiar un poco a temas de mar, porque hemos estado con temas así que más cercanos a nosotros, ¿no? Y bueno, no se olviden que vamos a traer un especial también para la próxima semana, que es la semana de San Valentín. Así que esperen el próximo programa. Recuerden que estamos en Anchor, en Spotify y en YouTube. ¿Algo más que decir, no? Sí, los casos que van a venir la próxima semana no son tan paranormales, sino son más policíacos, así que va a estar interesante. Vamos a darle un giro un poco diferente al podcast. Exacto, así que eso sería todo. Adiós. Cuarta Dimensión,
un podcast producido por Warasnet.